Buenos días. En este video les vamos a hablar sobre los diferentes tipos de aportes que podemos hacer a las diferentes clases de sociedades que existen en Colombia. Primero que todo, mi grupo está conformado por Lorena Echeverry, Felipe Muñetón y por mi persona, Tatiana Bonilla. Les hablaré primero que todo de los aportes de industria. Los aportes de industria se dividen en dos, que son con estimación y sin estimación. Bueno, primero les hablaré qué son los aportes de industria. Un aporte de industria es aquello que una persona va a darle a una sociedad con su trabajo y, y también el de sus conocimientos. Bueno, los aportes de industria con estimación son aquellos que a la persona se le va a dar como un dinero, no a ella, sino para con eso, que llega al monto de un tope de unas acciones. Entonces, según el valor que se le va a dar a cada servicio, entonces así mismo se van cancelando. Y sin estimación son aquellas que o sea, la persona tiene que trabajar en todo en la sociedad, pero nunca va a llegar a un tope para que él pueda comprar las acciones con ese trabajo que se está haciendo. Simplemente él va a estar en la empresa, en la sociedad, recibiendo utilidades mientras él pueda dar su conocimiento o su trabajo. En este tipo de aportes, las obligaciones es de hacer. También existen tipos de aportes de muebles. Bueno, los inmuebles son aquellos se pueden aportar, los cuales los socios son los que le van a dar el valor a cada mueble, y si no se ponen de acuerdo, será un perito quien lo haga. Bueno, y ese perito es el que va a entrar a evaluar eso por si no se ponen de acuerdo. Bueno, los muebles que son sujetos de registro serán efectivos cuando el certificado salga el nombre de la sociedad. Y los que no tienen que ser registrados, simplemente como con una carta que hace el representante legal, ya sea que la entregue, ya sea por entendido que el inmueble fue entregado hacia la sociedad. Estos inmuebles deben de ser aportados antes de que se expida la escritura de conformación de la sociedad. También hay tipos de aportes de inmuebles. Bueno, los inmuebles sí tienen que estar sujetos a escritura y serán simplemente la sociedad cuando la escritura esté en nombre de la sociedad y el certificado de libertad y tradición salga el nombre de la sociedad. Y ya. Bueno, buenos días. Como ya le veníamos hablando de los diferentes aportes que existen en una sociedad, en este caso les voy a explicar los aportes en dinero, o sea, en capital, y los aportes en contratos, en los diferentes contratos que se pueden aportar en una sociedad. Bueno, en el caso de los aportes en dinero, usualmente siempre se hacen en moneda nacional, moneda colombiana. Pero en el caso de que llegara a aportar moneda extranjera, se tendría que determinar y justificar el aporte y el origen del dinero para que el objeto dentro de la sociedad no se vaya a convertir en ilícito. Como en las diferentes sociedades de capitales, los aportes se pueden dar inmediatamente o por un ciclo de tiempo determinado. En el caso de que el socio falte o se ponga en mora o no pague lo pactado, este podrá tener consecuencias de indemnizar a la sociedad o simplemente quedar excluido de esta, según lo establecido en el artículo 125 del Código de Comercio. Bueno, los aportes en dinero son los más utilizados y los más frecuentes. Ahora les voy a explicar los aportes en los diferentes tipos de contratos y cómo se debe aportar un contrato a una sociedad. También, como les venía diciendo, los aportes en contratos se pueden aportar a la sociedad: contratos de arrendamiento, contratos de compraventa, pero siempre se debe tener en cuenta que no se pueden aportar contratos
a futuros o no desarrollados, o sea, no hechos, tienen que estar ya pactados y la sociedad debe beneficiarse de estos. El, el socio que aporta estos contratos debe siempre cumplir y este socio, en caso de incumplimiento, responde solidariamente o subsidiariamente. En este tipo de aportes se pueden ceder, se pueden ceder los contratos se pueden ceder los contratos de ejecución periódica o sucesiva, siempre y cuando sean mercantiles. Este tipo de aportes no es viable hacerlos en las sociedades limitadas o en las sociedades en comandita simple respecto a los socios comanditarios. Gracias. Aportes que se pueden hacer al contrato social es el aporte de créditos. Pues dicho aporte pues debe estar sostenido en una obligación clara, expresa y actualmente exigible, más claramente en un título ejecutivo, en un título valor, que es por lo general lo que se aporta en este tipo de aporte, valga la redundancia. Entonces, consiste en que el titular del derecho de dominio sobre un título valor, sobre un crédito, es decir, el socio, lo puede aportar a la sociedad siempre y cuando transfiera el derecho de dominio sobre este y pues responda por la existencia del crédito, por la legitimidad del título y por la solvencia del deudor. Dicho aporte de crédito debe ser exigible durante el año siguiente al aporte que se hace a la sociedad. También vale aclarar que en caso de que el título no sea el crédito no sea pagado, es el socio quien debe responder por el incumplimiento del deudor, porque pese a que el deudor le incumple al socio, el socio le está incumpliendo a la sociedad con su parte aportada. Entonces, este deberá reponerle la plata a la sociedad, plata o crédito de lo que estemos hablando, y pues también deberá responder por los perjuicios causados por el no pago del crédito. Uno de los aportes que se pueden hacer al momento pues, de querer constituir una sociedad o pues para reformar el contrato social es el aporte tanto de acciones como de cuotas. Esto de acciones o cuotas pues es determinado teniendo en cuenta el esquema societario pues del cual estemos tratando. Por ejemplo, cuando estemos hablando de aportes de acciones es para una sociedad anónima y cuando estemos hablando de aportes en cuotas estaremos hablando de una sociedad limitada. Estas acciones o cuotas se pueden aportar siempre y cuando se especifique pues qué tipo de acciones son, si son acciones ordinarias, privilegiadas, preferenciales o de simple goce. Y pues de igual manera hay que estipular qué tipo de cuotas se van a aportar, dependiendo de la sociedad, ¿no? Porque pues esto puede ser radical al momento de tomar la decisión si la dejamos entrar al capital social o no, porque digamos que sean unas acciones que no tengan derecho a voto, pues obviamente para el comprador va a ser poco beneficioso el hecho de no poder participar y no poder ejercer el derecho político. Pero mientras hablemos de acciones, no sé, ordinarias, obviamente va a tener derecho a voto, como también va a poder disponer de utilidades. Entonces hay que especificar qué tipo de acciones son, como pues la cantidad, hay que ser muy rigurosos al momento de especificar las acciones, como también al momento de hablar y esclarecer cuántas cuotas se van a aportar, ¿cierto? Para que pues quede claro en el contrato social a qué se tiene derecho y a qué no. Uno de los aportes que se pueden hacer al contrato social es el aporte de establecimiento de comercio. Primero, hay que tener en cuenta que el establecimiento de comercio es un conjunto de bienes organizados con un fin principal, ¿cierto? Dicho aporte, pues del establecimiento de comercio, se considera
como un aporte en especie, según lo estipulado por el artículo 136 de nuestro Código de Comercio, el cual también estipula que para hacer este tipo de aportes a una sociedad mercantil es necesario hacer un inventario en el cual se estipule, se especifique y se establezcan los bienes que hacen parte de este establecimiento de comercio, discriminándolos uno a uno para pues saber el monto de los activos y pues saber el valor como tal del bien que se va a aportar a la sociedad. Sin embargo, al momento de hacer el aporte, también hay que tener en cuenta un balance financiero en el cual se establecen especialmente los pasivos que graban el líquido, el patrimonio líquido del establecimiento de comercio, ¿cierto? Entonces, hay que hacer tanto como un inventario de los bienes activos, como pues también hay que estipular los pasivos del establecimiento de comercio. Dicho esto, es necesario pues el apoyo y no sé, la inspección de un contador público, el cual será el encargado de revisar las finanzas, el estado contable del establecimiento de comercio, para determinar qué tan beneficioso y tan provechoso puede ser aportarlo, porque pues si tú lo que estás aportando es una deuda, pues obviamente a la sociedad no le serviría esto, porque pues la sociedad lo que necesita es aportar activos más no pasivos. Entonces lo que quiere decir este tipo de aportes es que pues el establecimiento de comercio se puede aportar siempre y cuando pues sean más los activos que tenga que los pasivos que lo graben.